Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta será la segunda práctica de Excel. Para ello voy a necesitar de que hagan un formato similar a al ejemplo anterior. Como pueden observar, acá tengo el ejemplo anterior, solo que ahora vamos a crear una factura o un comprobante de crédito fiscal. A diferencia de la factura del consumidor final, primeramente es de que solamente se puede emitir a los clientes que tengan número de registro de contribuyente, es decir, que sean contribuyentes que están registrados ante el Ministerio de Hacienda. Y de estos clientes, lo que se pide que vaya en la factura, los datos básicos, hay otros, ¿verdad? Pero los más esenciales u obligatorios que salgan reflejados en el documento es que el número de registro vaya por ahí, el número de registro de contribuyente, y antes existía, o bueno, siempre existe, pero ahora es homologado el NIT. El NIT es básicamente el registro ante el Centro Nacional de Registros, o CNR, que es donde uno como emprendedor o como empresario registra su sociedad o la empresa, y para ello le asigna un número que es un correlativo que incluye la fecha de nacimiento de la sociedad o de la persona natural, en este caso la fundación, la fecha de inicio de operaciones de la empresa, que yo por acá he puesto datos ficticios, por supuesto, pero por ahí es lo que lleva el documento, solo por si querían saber. Repito, ahora el NIT es homologado con el DUI. No así creería que con las sociedades, pues las sociedades no tienen un DUI, ¿verdad? Eso más que todo para las personas naturales. Y pues como pueden observar, ya no es una factura de consumidor final, sino un comprobante de crédito fiscal, lo repito. En esta ocasión haremos algo diferente, pues el IVA irá detallado, pero para eso vamos a necesitar cierta información, ciertos datos que a propósito voy a crear en una hoja diferente para que también vayamos conociendo unas fórmulas adicionales, un formato que se le da a la información adicional y funciones nuevas también. Recuerden que les dije que le iba a dar algunos contenidos básicos, pero también iremos avanzando y explorando estos nuevos conocimientos. Para ello, agregaremos una nueva hoja. Recuerden que les había dicho que para agregar una hoja de cálculo, lo hacemos acá en este icono, en este botón. Agregamos la hoja y le pondré listado de productos, o más bien solo productos. Ojo, que le estoy colocando el nombre a la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo crearemos una especie de tablita con los encabezados o campos siguientes. Pondremos un código, una descripción y precio. Únicamente esos tres. Recuerden que estos solo son prácticos. Y agregaremos unos productos ficticios. Le pondremos P001. Pondremos producto 1. Y a este le pondremos un precio de $10. Agregaremos unos cuantos adicionales. Producto 2. Este le pondremos $20 y autogeneraré, digamos, unos 6 productos. Va arrastrando, se fijaron. Repito, acá coloqué dos valores iniciales, dos filas, y esto lo hemos hecho anteriormente. Vamos hasta este botoncito, este icono que está en la esquina inferior derecha, hasta que el puntero cambie, y eso me indica que ya puedo arrastrar sin soltar el botón izquierdo del mouse. Una vez que ya está generada, vamos a seleccionar el rango de la tabla completo. Observen, seleccioné los encabezados y nos vamos a ir a la pestaña insertar.
lo que haremos será darle un formato o indicar a Excel que eso será una tabla. Entonces seleccionamos acá el comando tabla y le diremos que la tabla tiene encabezados. Esto para que tome como tales estos de acá, los títulos de estas columnas. Ok, una vez que le demos aceptar, nos colocará este formato, pero esto no es únicamente un formato, esto ya pasa a ser una tabla. Y como pueden observar acá en la pestaña diseño de tabla, me está pidiendo, o bueno, por defecto le asignó un nombre. Yo ya tenía una tablita por ahí, pero la borré. Entonces le asigna por defecto tabla 2. El nombre se lo cambiaremos por productos. Ojo, y este nombre de productos es esta tabla de acá. En cambio, este producto es el nombre de la hoja de cálculo. Son dos cosas totalmente diferentes. No confundirse en ese sentido. Bien, una vez que ya tengo la tablita y le he puesto un nombre, le he asignado el nombre de productos, ahora ya puedo trabajar acá en mi factura, en la nueva. Bye. ¿Qué haré ahora? Lo que haré será colocar acá el código. Haré como una especie de búsqueda P001 y cuando le dé enter o me mueva o cambie de celda, acá me debería de aparecer la descripción del P001 que, si recordarán, es producto 1. ¿Dónde se encuentra eso? Acá miren, P001 es producto 1 y su precio es de $10. Entonces acá me debería de aparecer automáticamente el precio, que en este caso es de $10. Y acá si yo coloco P002, acá me debería de aparecer la descripción de ese producto, que en este caso sería la número 2 y su respectivo precio, que sería 20, y así sucesivamente. De acuerdo al código que yo coloque acá, me va a aparecer la información de este código en cuanto a la descripción y en cuanto al precio. La idea es de que cuando yo coloque la cantidad, acá me va a hacer el cálculo, me va a multiplicar el precio por la cantidad, pero ojo, aquí dijimos que vamos a detallar el IVA, entonces ya veremos el procedimiento para hacer de que en lugar de que me muestre el precio con el IVA ya incluido, me muestre el precio sin el IVA, porque el IVA irá reflejado acá, ¿sí? Acá, y al sumar el subtotal sin IVA más el IVA, dará el total. Ya veremos cómo hacer. Bien, comenzaré a hacer este proceso de búsqueda. Para ello, vamos a borrar la información de acá. Y en esta celda de acá, en la celda de 14, colocaré una fórmula. Ahora comenzaremos a hacer uso de funciones. Hay una función que es bastante utilizada que se llama buscar B. Esta función lo que hace es ir a buscar dentro de un rango, una tabla, cierta información y devuelve un número de columna de acuerdo al valor que yo estoy buscando dentro de ese rango, dentro de esa tabla. Ahora, ¿y cómo sé eso? Por si ustedes tienen curiosidad de dónde se pueden conocer todas esas funciones, existe acá este botón, miren. Este botón se llama insertar función. Y si usted le da clic acá, aquí puede ver, puede observar. Vamos a dar todo. Mire, estos son todos los tipos de funciones que están agrupados en Excel. Pero si yo quiero verlas todas, le doy todo. Y ahí usted puede ver todas las funciones que tiene definida el programa de Excel. Y en la parte de abajo le dice qué hace y cómo se usa, es decir, la sintaxis, o sea, cómo se escribe. Por ejemplo, la función que utilizamos en el video anterior que se llama ahora, dice que devuelve la fecha y hora con el formato de fecha y hora. Entonces, ¿cómo se usa? Solo le poníamos igual ahora, abríamos paréntesis y cerrábamos paréntesis, como puede ver acá. Pero en el caso de, por ejemplo, si tomamos la función ABS, dice que devuelve el valor absoluto de un número, es decir, el número sin signo. Por ejemplo, si yo pongo el valor absoluto de 5 a 5, el valor absoluto de menos 5 será 5 también, es decir, el mismo número, pero sin el signo. ¿Y esa función cómo se usa?
usted coloca igual ABS y entre paréntesis va a colocar el número al que le quiere calcular el valor absoluto. Y así, ¿verdad? Entonces, cada función tiene sus parámetros, eso se llaman parámetros, lo que va a ir dentro del paréntesis, y de esa forma es como se usa cada una de las funciones. Bien, les dejo esta inquietud y ahí ustedes pueden explorar, pueden darle rienda suelta a su curiosidad y empezar a conocer otras funciones adicionales a las que vamos viendo. Por el momento voy a ocupar la que les mencionaba, se llama buscar B. Entonces, acá colocaré el igual. Recuérdense que el igual sirve para introducir ya sea una fórmula, un cálculo o una función. Ahora voy a colocar el nombre de la función. La función, repito, se llama buscar B, o sea, buscar V. Y mire qué es lo que dice: busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve el valor de la misma fila desde una columna específica. De forma predeterminada, la tabla se ordenará de forma ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir a buscar, dice, según el dato de la izquierda, en este caso acá, y voy a colocar el número de la columna que yo quiero devolver en esta posición. Ya veremos cómo usar. Le damos Tab para insertarla, buscar V, y me está pidiendo los parámetros. Observe, va un paréntesis y luego dice que valor buscado. En este caso vamos a ingresar o a seleccionar la celda en la cual vamos a ingresar el valor que vamos a buscar. En este caso voy a ingresar acá el código del producto, que va a ser la C14, y luego tener cuidado en lo siguiente. Mire, en mi caso, aclaro, menciono, hago énfasis, en mi caso, el separador de los parámetros de las funciones o de los argumentos de la función de Excel es punto y coma. Usted debe de observar bien cuál es su separador. ¿Por qué? Porque si a usted le aparece una coma, usted debe de usar una coma como separador. Voy a colocar el punto y coma y dice matriz o tabla donde buscar. ¿Y dónde voy a ir a buscar yo? Yo voy a ir a buscar acá. Y esta tabla, si recuerdan, le puse un nombre, ¿verdad? Le pusimos productos. Entonces acá, en la fórmula, yo voy a ir colocando ese nombre y le voy a poner producto. Ahí observen, me aparece, la selecciono y luego voy a colocar el indicador de columna. ¿Cuál es la columna que yo quiero devolver acá? Yo quiero devolver la descripción. Entonces, debo de tener en cuenta, la tabla empieza acá, esta va a ser mi posición 1, ojo, aclaro, posición 1, esta sería el número de columna 2 y esta sería el número de columna 3. Como estoy empezando desde acá, entonces la columna que yo quiero que me devuelva es la columna 2, o sea, la descripción. Entonces acá voy a poner que el número 2. Listo. Y ahora me pregunta o me pide, ¿verdad?, la coincidencia aproximada o la coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo empiezo con un valor X, entonces si es aproximada, si aquí hay varios valores X, me va a mostrar el primero que encuentre ahí. En cambio, nosotros queremos que sea una coincidencia exacta. Por ejemplo, aquí empiezan todos con P001, pero varía el último dígito o los dígitos de la derecha. Entonces, para que sea una búsqueda con el valor neto, el valor exacto, debe de ser coincidencia exacta. Entonces, para ello, voy a poner como siguiente parámetro el valor falso. Cierro paréntesis y le doy Enter. Lo que me devuelve un error. Estos son errores. ¿Pero por qué? Porque no he hecho ninguna validación. Pero ahora, al ingresar acá P001 y al darle Enter, observen que me va a devolver la descripción de ese producto. En cambio, si aquí, por ejemplo, le pongo P002, miren, me va a devolver la descripción de ese otro producto. ¿Por qué? Porque recuerde que las fórmulas de Excel
se actualizan de forma dinámica en base al valor. Y eso es lo que hace bien interactivo, bien importante el uso de Excel, que los datos se actualizan automáticamente. Entonces acá observa, si yo le pongo P006, mire, me va a devolver la descripción de ese producto. Aunque yo acá siempre estoy marcando, ¿verdad?, la columna 2, ¿sí? Pero lo estoy buscando en base a cuál valor, a lo que ingrese en la C14. Ahora haré lo mismo con el precio. Bueno, pero primero vamos a arrastrar esta función hasta acá para tener llena, ¿verdad? Para tener llena la posible cantidad de productos que pueda llevar. Ahora vamos a empezar con los valores P001, P002, observe, P003, y así podría ir y me va a devolver la correspondiente. Aquí, por ejemplo, puedo cambiarle P004 y miren, me devuelve la descripción correspondiente. Por ahora o bueno, sí, hagámoslo de una sola vez. Vamos a evitar ese error y vamos a usar otra función. Y acá en Excel se pueden usar funciones anidadas, que quiere decir una función dentro de otra función. Entonces, para ello, conoceremos la función error. Entonces le ponemos si punto error. Esto lo que hace es, mire, de que verifica si en caso de que haya un error, esto quiere decir si es error, al buscar esta fórmula, lo que va a devolver, acá sería punto y coma, lo que va a devolver sería un valor nulo, una cadena nula. Entonces vamos a dejarlo de esta manera, voy a arrastrar y esto se debería de quitar, observe, y así solucionamos con esta otra función, la función si.error. Validamos de que si hay algún tipo de error, cualquiera que sea, lo que me va a devolver en lugar del error de Excel es una cadena nula, o sea, un valor vacío, una cadena vacía. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ya de una sola vez solucionado y aquí hemos aprendido dos funciones, la función buscar B y la función si error. Vamos a explicar en la clase física mayores detalles. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Bye. Ahora nos toca devolver el precio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar esta misma fórmula. La voy a volver a digitar. Le vamos a poner igual. Recordemos primero buscar B. Vamos a ir a buscar este código. ¿A dónde? A la tabla de productos y vamos a devolver ahora no la columna 2 sino la columna 3 porque era la del precio y lo vamos a buscar que sea coincidencia exacta y observe, mire, ya me está devolviendo, mire, el precio correspondiente al código, pero acá me está dando los mismos errores anteriores. Entonces corregiremos, nos quitaremos ese error volviendo a utilizar la fórmula que acabamos de aprender. Le decimos que si hay algún error, entonces me va a devolver un valor nulo en lugar del error. Ahora arrastraré la fórmula, ¿sí? Y listo. De una vez aplicaré los formatos correspondientes. Voy a seleccionar y le vamos a colocar el valor de español no está, vamos a buscar más formatos de contabilidad, vamos a dar español El Salvador. Y ya le tenemos el signo de dólar aplicado. Así podemos hacer la prueba con otro, ¿verdad? P006 y mire, ya me va a devolver el producto 6 y ese producto decía que costaba $60. Observe, acá puede verlo, puede confirmar. Ahora vamos a colocarle la cantidad acá que lleva de producto. Vamos a ponerle números al azar, 2,
1. Y haremos, ¿verdad?, de que calcule este por este. Ah, pero se me va quedando algo. El precio de acá no debe de ser el mismo. ¿Cómo así? Ah, debe de quitársele el IVA. ¿Por qué? Porque acá va a sumarlo al igual que la factura anterior, pero repito, y ya lo mencioné antes, acá va a ir reflejado el IVA. Si se recuerda, en la de consumidor final no llevaba IVA, llevaba cero, porque el IVA ya va incluido en el precio de los productos. Entonces acá lo tenemos incluido. Tenemos que quitárselo. O sea, vamos a sacarle el IVA a estos precios de acá y en lugar de ¿cómo se llama? De que vaya incluido acá, se lo vamos a reflejar acá. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bye. Este resultado, todo esto, lo vamos a agrupar, perdón, paréntesis, ¿sí? Todo esto lo vamos a dividir entre 1.13. ¿Por qué entre 1.13? Vaya, en nuestro país, en El Salvador, el IVA que se paga por todas las compras y las ventas es del 13%. Entonces, ese es el porcentaje del IVA, el 13%. Pero como yo quiero quitarle el IVA, es como que yo multiplicara todo eso por 13% y se lo restara. Entonces, ese es el equivalente al dividirlo entre 1.13 y en vez de que me dé 60, aquí ya no me va a dar 60, miren, me va a dar 53.10 porque ese es el IVA, perdón, ese es el precio sin el IVA, ¿ya? Y acá, bueno, acá podemos hacer lo siguiente, vamos a agruparlo mejor por acá, ¿sí? Vamos a corregir. Vamos a ver, vamos a buscar si error, en vez de que si error vaya por acá. Este paréntesis de este de acá, entonces acá, vamos a ver si error, buscar BS14, de ¿ya? Dividimos entre 1.13 y aquí arrastramos. Repito, observe cómo va a quedar. Primero buscaremos el precio en la tabla. ¿De acuerdo? Si eso devuelve algo, entonces lo dividimos entre 1.13. Pero si no devuelve algo, esto me va a dar un error. Y aunque dé el error o no, lo va a dividir entre 1.13. Por lo tanto, si da error, ese error se va a seguir arrastrando. Y acá valido que si hay un error, entonces me va a devolver cadena nula. ¿Ya? Y de esa forma se soluciona el error. ¿Ya? Entonces la fórmula queda de esta manera para que ustedes la puedan copiar y arrastramos hasta acá. ¿Ya? Ahora que ya tengo los precios sin IVA, ojo, mire, los precios son de $60, 10, 20, 30, 40, 50 y $60, pero los precios sin IVA son estos. Ahora voy a multiplicarlo de la misma manera que lo hicimos en la factura anterior. Multiplico esto, el precio sin IVA, por la cantidad. Luego arrastro hasta acá. Como aquí está dando error, entonces igual vamos a quitar el error. Igual si punto error
darnos ese error. ¿Ya? Y acá en el subtotal, ¿verdad? Vamos a ocupar la función suma de este rango. Creo que también va a dar un error. No, va. Solo suma los datos numéricos. Va. Y aquí es donde le vamos a calcular el IVA. Entonces decimos que esto por el 13%, 0.13, es el IVA. Y al sumar esto, perdón, acá, sumar esto más esto, va a totalizar. Comprobémoslo, ¿verdad? Pongamos acá el P001 y borremos estos dos productos. Debería de pagar $10, como puede ver. ¿Por qué? Porque el producto 1, ¿cuánto valía? $10. Mire, $10. Aquí le vamos a aplicar el informativo a la tabla, aprovechando que estamos acá. Estabilidad. Salvador. ¿Sí? Mire, el producto 1 valía ¿cuánto? $10. Ah, olvidé quitar esto de acá. Entonces, pero como debo de quitarle el IVA, entonces el producto 1 sin IVA no cuesta $10. $10 cuesta ya con IVA. Pero en la factura de comprobante de crédito, a diferencia de la factura de consumidor final, va en las sumas el monto sin IVA. ¿Por qué? Porque el IVA se le calcula y se le refleja acá, o sea, multiplicando el total de todo eso, o sea, el subtotal, por el 13%, y eso se le suma. O sea que al final siempre paga los $10. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la factura de consumidor final se reflejan, vamos a borrar acá estos productos, vamos a dar solamente de $10, miren, van los $10 netos. Ahí va el IVA incluido, siempre, ojo, siempre pagamos el IVA. Lo que pasa que como somos consumidores finales, no vemos el IVA reflejado o detallado. ¿Por qué? Porque como nosotros no declaramos, no nos lo devuelven o no pagamos IVA. Entonces, acá en la factura de contribuyente, al que va al contribuyente, o sea, la de comprobante de crédito fiscal, sí va reflejado el IVA porque el contribuyente declara y ese IVA, o sea, este 1.15, depende. Si sus compras son mayores que sus ventas, se lo devuelve. Si no, a él le toca pagar ese IVA, ¿verdad? Y esa es la principal diferencia entre los dos tipos de factura. Uno, que la factura esta solo se emite a los que son contribuyentes y el subtotal, bueno, el IVA se refleja por separado, pero es el mismo total. ¿Ya? Con esto terminaremos la segunda práctica. Me había olvidado decirles de que el libro lo deben de guardar y en mi caso yo le he puesto práctica 1, ¿verdad? Porque lo hice la ocasión anterior. Ustedes pueden ir haciendo un solo libro para todas las prácticas y colocarle, por ejemplo, su nombre o su código y guardarlo. Le damos guardar como, por ejemplo, acá en ejemplos de Excel, y le van poniendo prácticas, su nombre o su código. Y ojo, ¿verdad? Que la extensión de los libros de Excel, como ya han visto en clase, es .xlsx. ¿Ya? Entonces, de esta forma terminamos el segundo video, la segunda práctica. Espero que la hagan, que no tengan ninguna dificultad, y cualquier duda o consulta pueden escribirme, o igual en la clase nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente práctica.